Muy buenas tardes, estimados alumnos. Es momento de iniciar con nuestra clase de principios y procedimientos contables por parte de la Universidad Santander. Muy bien. Vamos a dar un minutito para revisar si alguien más también se conecta con nosotros en vivo, totalmente en vivo aquí para ustedes, para explicarles los temas más importantes del módulo. Muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase. Iniciamos. Introducción al curso. La contabilidad es una herramienta que es fundamental en el desarrollo de las empresas, ya sea lucrativas o no lucrativas, ya sea comerciales, manufactureras, ya sea de gobierno o privadas. Para cualquier tipo de entidad en todo el mundo, siempre va a ser necesaria la contabilidad, porque esta disciplina se encarga de analizar y de valorar los resultados económicos que obtiene una empresa. Vamos a revisar un poco acerca de la historia de la contabilidad. Muy bien. En la antigüedad, la escritura se hacía por medio de dibujos, como por ejemplo los egipcios, que ellos utilizaban mucho la jeroglífico y lo pictográfico, los dibujos y símbolos. Posteriormente se inventaron las tablillas de barro. Entonces, sobre el barro, ahí mismo iban escribiendo. Más adelante se creó la escritura cuneiforme, que también son unos signos. Empezó el sistema de pesas y medidas, ¿sí? Ya que anteriormente no existía el dinero. Entonces lo que hacían eran trueques. Por ejemplo, si yo tengo una vaca, puedo intercambiarlo por unas 10 gallinas. Entonces hacían ese trueque y era necesario tener un sistema de pesas para medir, por ejemplo, la vaca y las gallinas y también de medidas, también para poder realizar mejor las operaciones entre todos ellos. Después, también ellos crearon la posición y registro de cantidades. Por ejemplo, ellos tenían una vaca o dos vacas y los acomodaban a lo mejor por tamaño. Entonces, ellos tenían que idear una manera de llevar una mejor organización de lo que ellos poseían, que en aquel tiempo pues era más de la ganadería y de la agricultura. Entonces, para tener un control, pues ellos se fijaban muy bien en la posición y registraban las cantidades a su manera, a través de tal vez signos o de dibujos. Mucho después se creó el papiro y también ya la moneda, pero la moneda en sí muy rudimentaria. Ya en la Edad Media fue cuando se desarrolló el sistema numérico arábigo, que es precisamente los números que nosotros conocemos. En el Renacimiento, aquí ya empezó lo que viene siendo el registro dual de operaciones. Este sistema de registro dual lo creó el fray Luca Pacioli, que él es el padre de la contabilidad. Sí, él decía que para todo cargo existe un abono. Ahorita vamos a ver ejemplos de qué significa esto de la dualidad de operaciones, pero justamente en el Renacimiento ya empezaron a surgir los primeros contadores. También se creó lo que viene siendo la imprenta. Sí, la imprenta ya empezó a surgir. En la Revolución Industrial fue donde hubo mucho más auge porque
ya se empezaron a abrir más empresas, empezaron a crear nuevas maquinarias, entonces la producción se fue aumentando. Entonces ya había que darle más validez a la profesión contable, ¿sí? Porque eran más operaciones que había que registrar, entonces ya empezaron a surgir más contadores que trabajaban precisamente en estas industrias. En la época contemporánea, aquí ya tenemos una normatividad contable, como por ejemplo tenemos las NIF, que son las que regulan la contabilidad, las normas de información financiera. Entonces, ya la contabilidad ya empezó a hacerse con base en una normativa o en reglas para que todos los contadores de todo el mundo podamos realizar la contabilidad exactamente igual y pueda ser comprensible para todos. Entonces, anteriormente, pues cada quien llevaba su libreta y su registro como ellos entendían y como a ellos les parecía, pero ya en la época contemporánea, ya todos tenemos que seguir un reglamento de, por ejemplo, el diseño de los libros diarios y de mayor, tenemos que seguir un cierto orden, poner un encabezado, etcétera. También en la época contemporánea ya empezaron a surgir los reportes financieros con mayor calidad. También esto gracias a que al avance de la tecnología, ¿verdad? Que ahora podemos hacer los reportes a través de Excel, por ejemplo, o de otros programas financieros como Compaq o como el SAP. Entonces, ya empezó a surgir más herramientas que nos puedan ayudar para hacer los estados financieros mucho más precisos. En el siglo XXI ya tenemos una globalización de la economía. Sí, ya hay muchas empresas internacionales y las operaciones entre ellas pues es más compleja, ¿verdad? Porque no únicamente se vende a un pequeño pueblo, a una ciudad, sino que es a todo el mundo. Entonces se pueden llegar a hacer miles y millones de transacciones al día. Bien, dentro de su curso también aparece este concepto de contabilidad de sociedades, que de hecho es una materia que muy probablemente ustedes la van a llevar para enfocarse más a fondo en las sociedades. Pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, en nuestras leyes mexicanas nos dice, especialmente en la ley del ISR, que todas las personas morales son las empresas, deben de llevar la contabilidad. Es obligatoria para todos. El Código Fiscal de la Federación establece que la contabilidad de las empresas se debe de integrar de libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros, etcétera. Entonces, deben de tener un registro físico o también puede ser electrónico de todas las operaciones que surgen. Esto es de forma obligatoria, ¿sí? Porque esto les va a servir a la autoridad para poder realizar las auditorías. Entonces, esto se tiene que registrar conforme los lineamientos que aparecen en las normas de información financiera. Las normas de información financiera, hay unas normas internacionales, pero algunos países, como en el caso de México y de Estados Unidos, ellos la adaptaron al país según las características del país, en este caso de México. Entonces, este libro de normas de información financiera, pues nos dice qué es lo que debe de contener los estados financieros y la contabilidad en general y cómo se debe de presentar. También les quiero compartir que todas las empresas que se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores o que cotizan en la Bolsa de Valores, también es obligatorio que ellos lleven la contabilidad. ¿Por qué? Porque esta contabilidad debe de ser, todos deben de visualizarla, porque si el día de mañana yo quiero invertir, por ejemplo, en Bimbo, que cotiza en la bolsa, entonces yo como inversionista tengo que ir a revisar los estados financieros de Bimbo para ver si me conviene o no. O igual, si quiero invertir en Coca-Cola, por ejemplo, también. Entonces, esos estados financieros deben de ser transparentes y deben de estar muy bien realizados para que pueda ser entendible y para que pueda mostrar la realidad de la empresa. Muy bien.
Dentro de su curso también se les muestra unas cuentas. Esto es muy importante, que se aprendan las cuentas que existen en contabilidad. Aquí yo les muestro una lista de las cuentas más importantes que tenemos. De activos y de pasivos. Por ejemplo, de activos circulante tenemos caja, bancos, inversiones temporales, mercancías, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, anticipo a proveedores, terrenos, edificios, mobiliario y equipo, etcétera. También tenemos la papelería y útiles. Como pasivos tenemos los proveedores, los gastos pendientes de pago, las hipotecas por pagar, las rentas cobradas por anticipado, etcétera. Entonces, todas estas cuentas les recomiendo mucho que las estudien muy bien. ¿Por qué? Porque estos son la base de la contabilidad. Tienen que aprenderse muy bien las cuentas para saber cuál van a utilizar en los problemas de registro de operaciones, como ahorita les voy a mostrar. Entonces, deben identificar la clasificación y qué significa cada cuenta. Cuando se utilizan, por ejemplo, la caja se utiliza únicamente cuando la empresa recibe dinero y monedas. En bancos es cuando la empresa recibe cheques o recibe transferencias bancarias o depósitos en el banco, por ejemplo. Clientes es cuando se vende mercancía a crédito, pero únicamente mercancía, porque si se vende otra cosa que no es mercancía, entonces entraría la cuenta de deudores diversos, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy una empresa que vende libros, entonces, y si vendo un libro a crédito, voy a utilizar la cuenta de clientes, porque mi mercancía son los libros, entonces los estoy vendiendo, mi cuenta va a ser la de clientes. Pero si yo vendo, por ejemplo, una silla que ya no ocupo, mi empresa es de libros, pero vendo una silla, entonces la silla pues no es mi mercancía principal. Entonces, si la vendo la silla a crédito, entonces ahí va a ser la cuenta de deudores diversos. Entonces, yo les recomiendo mucho que estudien muy bien las cuentas y el significado y también la clasificación, cuáles son activos, cuáles son pasivos y cuáles son capital. También eso es sumamente importante. Otro aspecto fundamental dentro de la contabilidad son estas reglas del cargo y del abono, que son los movimientos de la cuenta. Cuando ingresa un activo a la empresa, esto se va a registrar aquí en el lado del cargo. Aquí aparece la flecha. Va a ir de este lado en las cuentas. Aquí va a ir del lado de este lado, en el cargo. Y es un saldo deudor. Pero si disminuye un activo porque a lo mejor lo vendí, por ejemplo, entonces si disminuye un activo, lo voy a colocar del otro lado, en el abono. Un pasivo, si la empresa adquirió una deuda, pasivos son las deudas, activos son los bienes que posee la empresa. Si la empresa adquirió una deuda, entonces aumentó una deuda, un pasivo, entonces lo colocamos del lado del abono. Pero si pagamos ese pasivo o esa deuda, entonces va a ir del lado del cargo. El capital se comporta igual que en el pasivo, ¿sí? Si un socio aporta capital, va a ir del lado del abono. Pero si un socio se retira por algún motivo, va a ir en el lado del cargo. Entonces, es muy importante el acomodo de cuándo va a aumentar y cuándo va a disminuir, si es un activo, pasivo, capital. Los gastos también. Si la empresa hizo un gasto, entonces va a ir del lado del cargo. Pero si no hubo ningún gasto o disminuyó el gasto, bueno, entonces va en el abono. Los ingresos, si la empresa probablemente vendió un artículo y obtuvo ingresos, van a registrarse en el lado del abono. Pero si a lo mejor le devolvieron la mercancía o por algún motivo ya no se pudo concretar el ingreso, entonces iría del lado del cargo. Entonces, las cuentas, el nombre de las cuentas para que sepan cuál usar y también los movimientos, cuándo aumenta, cuándo disminuye un activo, pasivo, capital, gastos, ingresos y en qué lado lo voy a acomodar. Esto es lo básico de la contabilidad. Vamos a ver por qué.
tenemos estos asientos contables. Dice, un vendedor de tomates tiene 5,000 pesos en efectivo, por lo que decide abrir una cuenta de banco el 1 de enero, en donde deposita dicha cantidad. Primero hay que identificar qué cuentas vamos a utilizar. De toda la lista que les mostré, vamos a ver cuál vamos a utilizar de acuerdo a lo que está pasando en la operación de la empresa. Entonces dice que un vendedor tiene 5,000 pesos en efectivo, los tiene aquí en su bolsillo, los tiene aquí a la mano. Entonces, como es efectivo y es dinero en billetes y monedas, entonces la cuenta que se va a afectar es la de caja. ¿Qué otra cuenta se va a utilizar? Dice que ese dinero en efectivo lo quiere depositar en una cuenta de banco. Entonces vamos a utilizar la cuenta de bancos. Entonces, por eso la importancia, primero analizar el problema, después ver qué cuentas vamos a utilizar. En este caso va a ser caja y bancos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ver en qué lado se acomodan cada cuenta. Por ejemplo, aquí. Aquí vamos a colocar primero la fecha, que en este caso es una transacción del 1 de enero. ¿Y qué es lo que está entrando a lo que es la empresa, al banco? Está entrando el dinero. Entonces, como entra dinero, bancos es un activo. Entonces, de acuerdo al acomodo, cuando un activo entra, a la empresa, se coloca en el lado del cargo. Bancos es una cuenta de activo. Entonces, como aumentó, voy a colocar aquí de este lado, más pegado al margen, la palabra bancos, que es la cuenta. Entonces, aumentó bancos 5,000 pesos. ¿Y que disminuyó? Disminuyó caja. Caja también es un activo y cuando disminuye un activo, se coloca en el abono. Entonces, por eso es que caja lo colocamos un poquito más pegado al otro margen, un poquito más a la derecha, porque es precisamente lo que se abona, caja. Entonces, así quedaría bancos y caja. Bancos aumentó 5,000 y caja disminuyó 5,000. ¿Por qué? Porque el vendedor tenía 5,000 pesos. Entonces salió de su caja los 5,000 pesos para meterlos en el banco. Esa es la operación. Salió de caja para incluir este dinero en el banco. Vamos a ver el siguiente. El 3 de enero se solicitó a crédito papelería y artículos de escritorio por 2,500. Entonces aquí vamos a utilizar, primero, ¿qué cuentas vamos a utilizar? De toda la lista, ¿cuál se utiliza? Bueno, estamos viendo que compró papelería, entonces es la cuenta de papelería y útiles. Y también esto es cómo se compró esta papelería, se compró a crédito. Entonces, cuando compramos a crédito artículos que no sean mercancía en general, entonces sería acreedores diversos. Entonces, aquí vamos a incluir la cuenta de acreedores diversos. Ahora hay que ver qué son. Papelería y útiles es una cuenta de activo y acreedores diversos es una cuenta de pasivo. Vamos a ver el movimiento. ¿Qué fue lo que entró a la empresa? Entró papelería y artículos. Entró a la empresa. Entonces, por eso, como entró un activo, va en el lado del cargo, va de este lado, pegado al margen. Pero el acreedores diversos es un pasivo. Y cuando aumenta una deuda con la empresa, ¿dónde se coloca? Del lado del abono, del otro lado. Aquí está, según estas reglas. Entonces aquí pongo acreedores diversos un poquito más del otro lado para poder identificar que van en el abono. Entonces, el cargo de papelería y útiles sería de 2,500 y del abono es de 2,500. Siguiente, el día 5 de enero se vende la mercancía por 800 pesos en efectivo. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Vamos a utilizar la cuenta de mercancía y efectivo que vendría siendo caja. Mercancía y caja son activos, pero ahora hay que analizar qué entra o qué salió. ¿Qué entró en la empresa? Dinero, porque vendimos, entonces entró dinero. Caja entra con 800 pesos, por eso va aquí en el lado del cargo. ¿Y qué fue lo que salió de la empresa?
salieron las mercancías porque ya las vendimos, ya no son de nosotros. Entonces, van en el lado del abono los 800 pesos. Entonces, por eso les comento que es muy importante primero aprenderse las cuentas para saber cuál utilizar, aprenderse los movimientos de la cuenta, cuándo se va a cargar o abonar, para poder realizar los asientos contables. Los asientos contables es lo que nos decía Fray Luca Pacioli, que para todo cargo le corresponde un abono. Siempre cuando nosotros hacemos un registro de operaciones, siempre vamos a afectar mínimo 2 cuentas, como aquí. Aquí afectamos en el primer ejercicio la cuenta de bancos y de caja. Afectamos 2 cuentas. En el segundo ejercicio también afectamos 2 cuentas. Siempre forzosamente se deben de afectar 2 cuentas, normalmente una en el cargo y otra en el abono. Entonces, eso es lo que es el legado que nos dejó Fray Luca Pacioli, que es el padre de la contabilidad, que él decía que siempre se deben de afectar a dos o más cuentas. Esto es la dualidad económica. Muy bien. Continuamos ahora con el tema de los postulados básicos. Los postulados básicos aparecen en las NIF, que son las normas de información financiera. Y estos son principios fundamentales de la contabilidad. Vamos a ver el primero. El primero se llama sustancia económica. La sustancia económica quiere decir que se debe de registrar contablemente todas las transacciones o eventos que ocurran en la empresa, con base en su naturaleza, no tanto en la forma en la que se concrete. Es decir, la empresa tiene que registrar todo lo que ocurra. Si hoy vendí algo, hoy lo voy a registrar, ¿sí? Si hoy compré algo, también lo registro en el momento. Entonces, todas las operaciones se registran según su naturaleza, según el evento que haya ocurrido. Entidad económica. El concepto de entidad quiere decir que todas las operaciones y la información financiera de una organización económica son independientes de las de los accionistas, acreedores, deudores, patrocinadores y de cualquier otra organización. Sí, una empresa es independiente, a eso se refiere. Es independiente. Yo, por ejemplo, tengo un negocio. Vamos a suponer, tengo un negocio y todos los hechos económicos que surgen en el negocio son independientes a mi persona. Aunque yo sea la dueña, yo soy aparte de la empresa. Haz de cuenta que la empresa tiene su propia vida, sus propios registros. Si yo como persona compro un automóvil o mi casa, yo no lo voy a incluir como parte de las finanzas de la empresa, del negocio que tengo, porque son por separado, ¿sí? Esto es algo personal, no puedo mezclar mis gastos personales con los del negocio. Esto se refiere que una entidad económica es autónoma, tiene personalidad autónoma, es independiente a sus socios y accionistas. No se pueden mezclar las operaciones que hagan de forma individual ellos con la empresa. Y también este postulado nos dice que pues una empresa pues puede perseguir 2 objetivos, ya sea lucrativos, que es obtener ingresos, o no lucrativos, que es más bien para el apoyo a la comunidad. El negocio en marcha. Este postulado asume que todas las empresas son permanentes, ¿sí? Cuando uno crea su negocio, lo que espera es que este negocio perdure para toda la vida. Entonces, de eso se trata, que el negocio siempre va a estar en marcha, salvo a que se demuestre lo contrario. Si la empresa le va muy mal y quiebra y entra en un proceso de liquidación, bueno, ahí ya no es un negocio en marcha, ¿verdad? Pero se tiene que comprobar. Pero mientras tanto, se asume que todas las empresas son para siempre. Devengación contable. Este postulado nos dice que siempre se debe de registrar todo en el momento que ocurra. Si en este instante, en estos momentos, a las 6:30 de la tarde, estoy vendiendo mercancía a un cliente a crédito, bueno, el día de hoy tengo que registrarlo. No me puedo esperar al día de mañana para registrar las operaciones de hoy.
tiene que ser en el momento. Muchas cajas registradoras, por ejemplo, muy avanzadas o sistemas avanzados, cuando alguien realiza la venta, automáticamente ya se registra en la contabilidad. Esa es la gran ventaja de la tecnología, que ahora todo se puede hacer al instante. Es mucho más sencillo ahora llevar la contabilidad con todas las herramientas tecnológicas. Entonces, eso se hace porque pues tiene que ser en el momento. Si el día de hoy una cajera de Soriana vendió un detergente a un cliente, en el momento en que lo cobra, ya se debe de quedar registrado en la contabilidad de Soriana en ese momento. Y también el método de pago. A lo mejor la cliente pagó en efectivo o con tarjeta de crédito, también se tiene que quedar registrado en, en la contabilidad, porque si nos esperamos también más tiempo, pues es muy probable que a la empresa se le olvide registrarlo y al final no van a cuadrar las finanzas. Entonces, por eso tiene que ser en el instante. Asociación de costos y gastos con ingresos. Este postulado quiere decir que todos los costos y gastos de una empresa se deben de identificar con el ingreso que se generaron en el periodo. Cuando una empresa gasta dinero o incurre en un costo porque a lo mejor adquirió mercancía, por ejemplo, entonces es porque la empresa lo espera recuperar después con un ingreso. Entonces siempre tiene que haber una relación entre los gastos y costos con ingreso. Por ejemplo, si yo compré mercancía, bueno, la empresa está generando un costo, le está costando dinero a la empresa, pero ¿por qué lo compró la mercancía? Porque la espera vender para obtener ingresos en el futuro. Entonces, están relacionados lo que invirtió la empresa con los ingresos. A eso se refiere, que se deben de asociar lo que invirtió o los costos y gastos de la empresa con los ingresos que se obtuvieron por esa transacción de los costos y gastos. Entonces, por eso es que van relacionados uno con el otro. La evaluación, esto quiere decir que todas las transacciones de la empresa deben de cuantificarse en términos monetarios. Si todo es en dinero. Dualidad económica. Este es el postulado que ya les explicaba de Fray Luca Pacioli, que la estructura financiera se forma de los recursos que dispone la entidad y el origen de estos. Por ejemplo, un préstamo de 500,000 pesos que pidió una empresa para poder continuar con sus operaciones. Entonces, ese préstamo va a tener un doble efecto, porque va a entrar, el dinero del préstamo va a entrar como al banco de la empresa, va a entrar de forma de dinero, tal vez puede ser también en efectivo, entonces afecta la cuenta de caja o de banco, porque es el dinero del préstamo, y también va a afectar la cuenta de un pasivo, de una deuda, porque se adquirió una deuda por ese préstamo. Entonces se alteraron dos cuentas, ¿sí? En ese préstamo. Entró dinero a la empresa por el préstamo, pero también la empresa adquirió una deuda con la persona que le prestó o con el banco. Entonces, ahí anotamos a dos cuentas, que era lo que ahorita les mostraba en los ejemplos de los asientos contables, que siempre se tienen que afectar mínimo a dos cuentas. Consistencia. Esto quiere decir que debemos de ser constantes con las reglas que nosotros utilicemos o con los métodos más bien que utilicemos para llevar el registro de la contabilidad. Sí, se le debe de dar el mismo tratamiento contable a toda la información financiera. Por ejemplo, si mi empresa optó por realizar el método de inventarios de PEPS, bueno, voy a respetar ese método y lo voy a seguir utilizando por varios años. No puedo cambiar un mes el método de PEPS y el próximo mes el método de WEBS y después el costo promedio. No. ¿Por qué? Porque tiene que ser constante, consistente, porque si no la información va a ser muy variable y no se van a poder tomar decisiones correctamente. Entonces, tienes que utilizar un mismo método siempre, para todo. Y esto también va a facilitar la comparabilidad de la información. Si yo utilizo el día de hoy un método de apreciación de mis activos de línea recta, bueno, voy a utilizar ese mismo método durante mucho tiempo. No puedo estarlo cambiando a cada rato. Bien,
Los usuarios de la información financiera. ¿Por qué es importante la información financiera? ¿Para qué lo utilizan las personas interesadas? Bueno, los acreedores son uno de los principales que utilizan la información financiera. Los acreedores como el banco, porque ellos determinan si la empresa pues es candidata para obtener un financiamiento o un préstamo, ¿sí? Los acreedores les piden a las empresas sus estados financieros y analizan su capacidad de pago para ver si pues realmente pueden pagar el préstamo que se les vaya a dar o a lo mejor no. Entonces, ellos ocupan la información de las finanzas. Los proveedores también, para determinar si se debe otorgar el crédito, la mercancía y a qué plazos, ¿sí? Por ejemplo, nuestros proveedores en el lugar donde yo laboro, ellos nos otorgan 20 días para poder pagarles la mercancía que nos proporcionan. Entonces, ¿cómo es que ellos determinaron que 20 días? Bueno, muy seguramente los proveedores antes de hacer el contrato, ellos vieron los estados financieros pues de la entidad y ellos revisaron, bueno, con 20 días vemos que si tienes un buen flujo de dinero, entonces en 20 días los puede liquidar. Entonces, ellos lo ocupan para saber a qué plazos se les puede dar el crédito. Hay algunos proveedores que únicamente otorgan 3 días a la empresa con ciertas mercancías que son muy especiales. Entonces, ya depende también de la mercancía y de las finanzas de la empresa, pues va a ser el plazo que se les va a otorgar. Los propietarios de la empresa, claro que ocupan la información financiera para tomar decisiones y para ver cómo es que va su negocio. Inversionistas también, porque ellos revisan la información para ver si pues continúan invirtiendo en la empresa o definitivamente mejor se retiran. Los auditores también, porque ellos brindan a los accionistas un informe con base en lo que ellos revisaron. Ellos analizan los estados financieros y ven si existe pues alguna inconformidad, algún detalle. Entonces, eso lo marcan los auditores. Los directores de la empresa también tienen que ver cómo están las finanzas de la empresa, porque los directores de la empresa le rinden cuentas a los accionistas y a los dueños. Ellos tienen que preparar una presentación, tal vez cada 6 meses, por ejemplo, y entonces se reúnen los accionistas con el director de la empresa y el director pues les empieza a explicar sobre cómo van las finanzas de la entidad. Las autoridades como el SAT también ocupan de las finanzas de las empresas porque con base en ellos, con base en los ingresos, por ejemplo, se calculan los impuestos como el ISR. Los trabajadores también tienen derecho a conocer sobre las finanzas de la empresa porque así pueden conocer cuánto les va a tocar de utilidad cada año y también pueden ellos tomar la decisión, bueno, si la empresa no está marchando bien, bueno, el trabajador puede elegir cambiarse de empresa, buscar otro empleo. Sí, también por eso tienen derecho a saber cómo está la entidad. Muy bien. Continuamos. Otro tema muy importante que se aborda en la parte de su módulo es el balance general. ¿Sí? Aquí el balance general se puede realizar por medio de un reporte o por medio del formato de cuenta. En el balance general se nos presenta toda la situación actual de la empresa. Aquí podemos ver la relación que existe entre los activos. Los activos dijimos que son todos los bienes que posee la empresa, junto con los pasivos y el capital. Los activos es todo lo que tiene la empresa. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que la empresa adquirió estos activos? ¿Cómo es que compró todo esto? ¿Cómo es que los tiene? Bueno, tal vez porque adquirió algunos pasivos, algunas deudas, o a lo mejor porque los socios lo aportaron. Entonces, también por eso nos sirve para ver la relación que existe entre los activos con los pasivos y el capital. El balance general en forma de reporte es de una manera vertical, todo va hacia abajo. Primero vamos a colocar los activos, posteriormente agregamos los pasivos y el capital. Y una característica principal del balance general es que siempre nos debe de cuadrar el total de activos con la suma del capital con el pasivo. Por ejemplo, aquí en este ejercicio
de reporte, si sumamos todos los activos, el total es de 8.700.000. Y si sumamos los puros pasivos con el capital, también el resultado fue de 8.700.000. Entonces, siempre debe de ser exacto. Si no nos da exacto, hay que revisar, a lo mejor no acomodamos bien alguna cuenta o a lo mejor clasificamos mal algo aquí en nuestro balance. Entonces necesitamos corroborarlo para que nos dé exactamente igual el resultado de los activos con el pasivo y capital. Aquí en este ejemplo en forma de cuenta, aquí de un lado vamos a colocar todos los activos y del otro lado, aquí enfrente, vamos a colocar los pasivos y el capital. De igual manera, tienen que cuadrar. Aquí, por ejemplo, el total de activos fue de 8.700.000 y el pasivo más capital también nos dio exactamente igual. Si sumamos todos los pasivos con el capital, fue igual, 8.700.000. Entonces, siempre nos debe de ser exacto esta suma del pasivo con el capital con el total de activos para saber que hicimos el cálculo correctamente. Continuamos con el estado de resultados. El estado de resultados es un informe muy importante porque nos dice sobre la rentabilidad de la operación o la rentabilidad que tuvo la empresa. ¿Sí? Entonces, básicamente, a grandes rasgos, el estado de resultados se compone con las ventas, el costo de ventas y los gastos. Sí, sería la fórmula la siguiente: ventas menos costo de ventas es igual a la utilidad bruta, menos los gastos de operación, que vienen siendo los gastos de administración o los gastos de ventas, y esto nos da un total de la utilidad de operación. Si a la utilidad de operación le restamos los impuestos, como el ISR y el PTU, entonces ya nos quedaría la utilidad neta, que vendría siendo como la ganancia total que obtuvo la empresa. Por eso este dato es muy importante y normalmente los accionistas y los inversionistas lo revisan. Quieren saber cuánto fue que ganó la empresa. Métodos de evaluación de inventarios. Tenemos estos tres principales métodos de inventarios. Tenemos el costo promedio. El costo promedio consiste en encontrar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final, cuando las unidades son muy parecidas en apariencia, pero no en el precio de adquisición. Si tenemos productos que son muy similares, podemos nosotros utilizar este método para evaluar los inventarios, porque pues son muy parecidos, entonces vamos a obtener un promedio del costo de todos estos inventarios. El método de PEPS significa P de primeras, E de entradas, primeras, la P, S salidas. PEPS, primeras entradas, primeras salidas. ¿Qué quiere decir? Esto significa que las mercancías que primero entraron al almacén de la empresa son las primeras que van a salir. Lo primero que se compró es lo primero que se va a vender. Esto aplica mucho, por ejemplo, en los productos que son perecederos, ¿verdad? Como por ejemplo en los supermercados que manejan los productos lácteos, ¿sí? Que a lo mejor tienen una vida muy corta, o las carnes frías. Entonces pueden utilizar este método de PEPS, ¿sí? Que lo primero que les llega al almacén de carnes frías es lo primero que van a vender, porque si lo guardan mucho tiempo, pues se les puede deteriorar las carnes frías, ¿verdad? Entonces, eso se trata de vender lo primero que entró al almacén. Y el WEPS es al revés, se vende lo último que entró al almacén. Por eso se llama últimas entradas, primeras salidas, WEPS. Entonces, las últimas mercancías que se adquirieron son las primeras que se van a vender. Vamos a ver un ejemplo de PEPS, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos esta información de todos los artículos. Tenemos aquí lo que se compró. El 2 de enero se compraron 500 piezas a 300 pesos. El 14 de enero, 250 piezas a 330. El 26 de enero, 775 piezas a 380. Y eso fue lo que se compró en estas fechas. Y aquí tenemos las ventas. Se vendieron 150 piezas en un día.
en otro día 200 piezas y en otro día 150 piezas. Entonces aquí tenemos las compras y las ventas. Ahora vamos a crear una tabla como esta. Aquí vamos a agregar la fecha, el concepto, ya sea de compra o de venta. Vamos a agregar una columna del debe y del haber, una columna del saldo. Aquí vamos a manejar las unidades, aquí los costos, el costo de la compra, el importe total en el debe y en el haber y el saldo. ¿Sí? Aquí vamos a crear primero la tabla con estos conceptos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dice, el 2 de enero se compró 500 mercancías, 500 piezas. Entonces, aquí este 500 lo vamos a colocar en el debe. Aquí está. Entonces, el saldo de mercancías, ¿cuántos hay en el almacén? Hay 500. Entonces, aquí lo colocamos, 500. El precio fue de 300 pesos la compra. Aquí están los 300. ¿De cuánto fue el importe? Bueno, si compramos 500 unidades por 300 pesos, entonces sería 150,000 pesos. Y va igual en el debe porque fue una compra, entraron mercancías, entonces se coloca en el debe. Y el saldo final es de 150,000 pesos. Entonces, el 6 de enero se vendieron mercancías. ¿Cuántas se vendieron? Aquí está 150 piezas. Aquí voy a poner ahora la venta en el lado del haber porque salieron mercancías. Entonces aquí va lo que es la venta, 150. Si teníamos 500 piezas en el almacén y vendí 150, ¿cuánto me quedaron? 350. Aquí está. Ahora, estas que vendí, ¿a qué precio o a qué costo lo vendimos? Fue de 300 pesos. ¿Por qué? Porque es PEPS. Lo primero que entró es lo primero que sale. Entonces aquí se respeta el precio anterior que son de 300. ¿Sí? Porque fue lo primero que entró costó 300 pesos. Entonces lo primero que salió también es de 300 pesos. Entonces 300 por 150 es 45,000. Y eso se coloca en el haber. 300 por 150 es 45,000. Vamos aquí a corroborar los datos con la calculadora. Vamos a multiplicar los 300 por los 150. 45,000. Entonces, de saldo, si teníamos 150,000 pesos, pero vendimos 45,000, ¿cuánto nos queda? 105,000. Aquí está. Ahora, se compraron más mercancía, 250 piezas. Entonces, si había 350 piezas aquí, había 350 y compramos más, 250, nos quedan 600. Entonces, estos tienen un costo de 330 pesos. Entonces, 330 por 250, que es lo que se adquirió, son 82,500. Entonces, esto lo colocamos aquí en el debe porque pues se compró, entró a la empresa. Entonces, de saldo vamos a sumarlo. Todo lo que está en el debe se suma. Entonces, aquí el saldo anterior fue de 105,000 y en este caso en el debe tenemos 82,500. Entonces, lo sumamos y quedaría 187,500. Ahora vendimos. ¿Cuánto vendimos? 200 piezas. Aquí está. Aquí está, vendimos el 19 de enero 200 piezas. Entonces, si teníamos 600 piezas en el almacén y vendimos 200, nos quedan 400. ¿Y a qué precio, a qué costo se vendió? A 300. ¿Por qué? Porque es PEPS. Lo primero que compramos es lo primero que salió. Entonces aquí, en este caso, se respeta el mismo precio de los 300. ¿Sí? Porque fue lo primero que se compró, entonces todavía tenemos de eso primero que se compró, entonces se va a utilizar el mismo precio de lo primero. Entonces, 300 por 200 es 60,000. 187,500 que era el saldo anterior, menos 60,000 es 127,500. Compramos más mercancía. Aquí está, 375,000. Entonces, aquí si teníamos 400 de mercancía, de piezas, y le sumamos 375 piezas más, serían 775 piezas. Entonces, aquí sería
esta compra fue a un costo de 380, entonces aquí lo ponemos. 380 por 375 da un total de 142,500. Y esto lo colocamos aquí en el debe. Siempre se respeta. Si se compra, va en el debe. Y si se vende, va en el haber. Entonces aquí teníamos 127,500 pesos de saldo. Y vamos a sumarle lo que se compró y quedarían 270,000. Ahora se vendieron en este caso 150 piezas de mercancía. Teníamos en el almacén 775 piezas, pero vendimos 150, ahora nos quedan 625. ¿Pero a qué costo se vendió? Como es PEPS, vámonos al primer costo. El primer costo fue el de 300 todavía. Entonces aquí va el 300. 300 por 150 es 45,000. Y teníamos de saldo 170,000, entonces a esto le resto 45,000 y serían 225,000. Y esto sería el resultado total del inventario, es lo que nos quedaría al final del mes de enero. Entonces, para eso nos sirve esta cédula del PEPS, para poder ir viendo y anotando y teniendo un orden de los inventarios que compramos y que vendimos. Entonces los vamos colocando y vamos calculando el costo de acuerdo al precio. En este caso fue con el método de PEPS. Por eso es que cuando nosotros vendimos se respetaba el primer precio de la compra, que fue de 300, ¿sí? Porque fue lo primero que compramos. Con ese costo es lo primero que va a salir. Entonces, de esta forma se crea el método de PEPS. Hay una materia en específica que no recuerdo el nombre, pero ustedes van a realizar más ejercicios acerca del método de PEPS y del método WEBS y del método de costo promedio. Entonces, más adelante en otra clase, en otra materia, también van a revisar este tema, pero con mayor profundidad y con más ejercicios para ustedes. Pero así a grandes rasgos, de eso se trata el método de PEPS. Es para poder llevar un control de los inventarios. También tenemos otro sistema de inventarios que se llama perpetuos. También nos sirve para mantener actualizado el saldo de las mercancías que tenemos en el almacén y también del costo de ventas. Cuando se compra mercancía, aumenta la cuenta de inventario y cuando se vende, disminuye y se registra el costo de la mercancía vendida. Aquí, este sistema perpetuo es muy sencillo y de esta forma podemos tener más fácilmente nuestros costos. ¿Por qué? Porque nada más utiliza la cuenta de inventario y la cuenta de costo de ventas. Solamente se utilizan estas dos. Si se crearon, si por ejemplo se compró mercancía, no utilizamos la cuenta de compras, tampoco de los fletes sobre compras, tampoco de las devoluciones. Aquí no aplican estas cuentas que son más complejas, como estas, descuentos sobre compras, bonificaciones de compras, etcétera. Aquí nada más utilizamos la cuenta de inventario y de costo de ventas. Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí vemos este ejemplo. Por ejemplo, aquí se compraron mercancías, ¿sí? Entonces aquí utilizamos la cuenta de inventario. No utilizamos la cuenta de compras ni nada, nada más la de inventario. Y pues aquí también utilizaron la cuenta de acuerdo a cómo se compraron las mercancías. Probablemente se compraron a crédito y por eso se utiliza la cuenta de cuentas por pagar. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí se devolvió mercancía al proveedor. Entonces, nuestro inventario disminuyó. Por eso va en el lado del haber. Aquí, normalmente podríamos utilizar aquí la cuenta de devoluciones sobre compra, pero no queremos utilizar esas cuentas de devoluciones ni de compras. Entonces, nada más manejamos inventario
o costo de ventas, como en este caso. En este caso se utilizó el costo de ventas con esta devolución. Entonces el costo de ventas aquí va en el lado del debe y el inventario pues disminuyó porque se tuvo que regresar al proveedor. Entonces, si se fijan, nada más utilizamos estas dos cuentas para representar todas las operaciones y todos los movimientos de los inventarios. Por eso es mucho más sencillo y mantiene un saldo más actualizado de los inventarios, porque únicamente le estamos, por así decirlo, pegando a la cuenta de inventarios. Muy bien. Con ese tema hemos terminado nuestra clase del día de hoy, pero antes vamos a comentar la conclusión de este curso. Dice, el proceso contable es la serie de pasos que se siguen para poder captar, medir, registrar y analizar los flujos generados en las transacciones de una entidad, así como presentar esta información de la manera adecuada. ¿Sí? El proceso contable es una serie de pasos para poder registrar todas las operaciones y todos los eventos que ocurran en la empresa. La información que se encuentra en los estados financieros, como lo viene siendo el balance general y el estado de resultados, es muy importante para todas las partes interesadas en la toma de decisiones, ya que permite medir la eficiencia operativa de la empresa. ¿Sí? Los estados financieros es como si fuera una carta de presentación de la empresa. Ahí podemos nosotros observar cómo está los movimientos, como si está la empresa, por ejemplo, en números rojos o si está en muy buenas condiciones para poder seguir operando. Muy bien, les agradezco mucho su atención y gracias por ver este video y por estar aquí en la clase de procesos y principios contables. Gracias.